Gracias por continuar en sintonía de la programación que le ofrece Canal I. Esto es Entrevista NSI. Hoy tenemos con nosotros a José Labrador, vicepresidente de FEDENAGA. Gracias por aceptar la invitación y bienvenido a la pantalla de Canal I. Bueno, es un placer, Carlos. La sede de FEDENAGA y la Federación Nacional de Ganaderos está abierto a todo el sistema periodístico de este país, a todo lo que implique dar notificaciones y comunicarle a los venezolanos qué está pensando hacer la Federación Nacional de Ganaderos y qué estamos haciendo los ganaderos del país. Antes de entrar en materia referente a un plan que ustedes ya han dado a conocer, un plan ganadero nacional, quisiera preguntarle, recientemente se ha visto cómo ha variado el precio de la carne. A principios de año se vio la variación del precio de la carne, después vemos cómo aumentó y después disminuyó el precio. FEDENAGA tenía conocimiento de esto, lo que estaba sucediendo en cuanto a los precios en los diferentes locales comerciales del país. Mira, Carlos, es importante que la colectividad conozca que desde ya un poco más de un año, 2 años, nosotros hemos mantenido un precio uniforme del animal en el corral, la puerta de corral que llamamos, de la vaca, de la búfala, del búfalo y del toro premium que uno llama. Entonces, esos precios van entre 1.40, 1.45 a 2.2, que es el precio que están pagando por el toro, que es el mayor precio. $, por kilogramo de animal en pie, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurrió a principios de año? Bueno, una situación que generó un desequilibrio en lo que es la oferta de la moneda del Banco Central y el dólar digital que conocemos. O sea, ya conocíamos una brecha cambiaria, pero ahorita en ese momento se generó un desbalance tremendo. Pero ya estamos en precios incluso por debajo de 10 en muchas áreas donde expenden el producto al consumidor final. Dentro de una cadena de producción, siempre el productor primario y el consumidor final son los más afectados. Y es donde debe ir la protección del ente legislativo, el ente ejecutivo. Pero lejos de eso ya tenemos la normalidad de los precios en grandes cadenas de distribución de carne y de supermercados del país. Y bueno, ya las amas de casa están consiguiendo el precio normal entre 8, 9, $10, 11, dependiendo de una carne X. Premium puedes tener un precio un poco más de allí, pero esos son los niveles que ya estamos viendo de acuerdo a una encuesta que hicimos en los supermercados. Pues. Vemos como recientemente la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha mantenido unas relaciones o ha retomado las conversaciones con Estados Unidos y referente al intercambio comercial específicamente en el área de petróleo. Ya en el país han ingresado $300 millones. ¿De qué manera podría beneficiar estos convenios comerciales entre Estados Unidos y Venezuela y el ingreso de esos $300 millones al sector de ganadero del país? Mira, hay que tener en cuenta lo que puede ser la balanza de pagos. Hay que equilibrar esa balanza de pagos para que no hayan esas brechas entre un dólar y otro. O sea, debe ofertarse la divisa y debe manejarse un mercado cambiario estable para que no hayan esos desequilibrios. El país debe estar abierto al ingreso por negocios, por el producto que nosotros ahorita es nuestra bandera, que ha sido nuestra bandera por muchos años, que es la renta petrolera. Pero tenemos que empezar a pensar, cuando me hablas del plan ganadero, es cómo lograr diversificar esa renta nacional, cómo logramos nosotros a través de otros recursos importantísimos que tenemos en el país, como es nuestro territorio, que cerca de 35 millones de hectáreas son útiles para la ganadería y la agricultura animal y vegetal. Entonces es ir invirtiendo esas rentas en otras formas diversas de economía que pueden generar una fortaleza al sistema económico del país. En este caso el campo nacional, el turismo, la industria, la manufactura y recuperar ese sistema y esquema productivo que tiene Venezuela y que es capaz de potencializar. Entonces, tenemos que pensar en que los recursos deben ser usados adecuadamente, de forma planificada, supervisada y controlada, que no sean fiestas, que sea algo que vaya puntualmente y que genere resultados. Eso es lo que está pensando la Federación Nacional de Ganaderos y lo que estamos proponiendo en este momento de crear un plan que salga desde las propias bases de la Federación y que vaya a consulta del Ejecutivo Nacional. Y ese plan necesariamente tiene que tener un instrumento legal que lo regule. Y por supuesto que tiene que ser una simbiosis entre el Ejecutivo, el sector público en su institución y el sector privado. Una vez que logramos ese amalgamiento y esa simbiosis entre esos dos sectores, seguramente que vamos a tener un crecimiento exponencial en lo que es el sector productor primario del campo venezolano. Es allí a donde apuntamos.
¿Cuántas cabezas de ganado hay ahorita registradas o reportadas en Venezuela? Esa es una de las primeras fases del plan, el diagnóstico. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos situados? Hoy se estiman, porque no existe un censo cercano hasta el 2008, que creo que fue el último censo que se hizo en realidad en el país, pero se estiman que el rebaño pudiera ascender a 12 millones. Hay unas personas que dicen que no llega a 10, pero esa es la idea, primero, recoger ese diagnóstico real de cuántas cabezas tenemos y cuánto podemos crecer. Porque si hablamos de entre 10 o 12 cabezas de 12 millones de cabezas de ganado, estamos hablando de entre 0.2 y 0.25 animales por hectárea que estamos ocupando. Si llegásemos a un animal por hectárea, estaríamos hablando de 35 millones de cabezas. ¿Cómo se incrementaría el Producto Interno Bruto en materia ganadera para el país? Hablamos de unas proyecciones con algunos especialistas en economía y hicimos algunos estudios, y probablemente con la leche, con la producción de leche, pudiéramos superar o igualar la renta petrolera. Esos son números interesantes, las potencialidades que tenemos. Si lo vemos en el turismo, si lo vemos en otras áreas importantes del país, como manufactura, producir toda esa cantidad de leche, toda esa cantidad de carne, manufacturarla y los excedentes que hayan, colocarlos en los mercados internacionales. Hay que empezar a pensar en esos mercados internacionales. Y precisamente quería preguntarle sobre el consumo de carne per cápita, al igual que el consumo de leche. ¿En qué punto ahorita se encuentra Venezuela? ¿En cuánto cerró el 2025? ¿Qué esperan para el año 2026? Mira, de acuerdo a una fuente del Ministerio de Agricultura, precisamente en los Estados Unidos, nosotros entendimos a final de año del 25, para el 2024 el consumo per cápita por persona llegó a 45 kilos de consumo promedio por persona, donde está incluido, ojo, el pescado, los pollos, las pequeñas especies y por supuesto la carne bovina, de búfalo o vacuna como tal, a 45 kilos. Esos números son de verdad alentadores. Cuando hablamos de solo carne bovina, estamos hablando de entre 12 y 14 kilos promedio por persona. ¿Y el tema de la leche? ¿En qué punto se encuentran en este momento? Mira, nosotros hoy producimos el promedio, estábamos en la Fundación NASBio hace unos días, y el promedio de producción diaria de litros de leche de vaca está en 4.203.000 litros aproximadamente, lo que va produciendo anualmente de vaca. De ese porcentaje, un 70-80% de esa leche se convierte en queso y se procesa de manera artesanal o en quesera industrial. 1 millón de litros de esa producción aproximadamente va a la industria para ser procesada en leche pasteurizada, en quesos blandos, en otros productos, pues. Pero ahí radica el hecho de que si empezamos a tener un crecimiento continuo de la ganadería, tenemos que pensar en fortalecer esa industria, que procese esa materia prima que es la leche cruda, que procese esa carne en productos terminados, en productos manufacturados y que puedan tener acceso a esos mercados internacionales. Primero, cubrir la demanda. Es importante, hoy lo hacemos, pero cómo elevar ese nivel de producción y cómo captar esos mercados internacionales que muy seguramente van a querer comer la carne venezolana y comerse los quesos y las leches venezolanas, que son de calidad, son orgánicos. En su mayoría la producción de nosotros es orgánica. Ok, también el día de hoy precisamente el presidente de Conindustria, Tito López, hablaba de condición de igualdad para los empresarios, para los diferentes sectores, tras la intención de transnacionales regresar al país o retomar operaciones en el país. En este caso, FEDENAGA apoya esas declaraciones de Conindustria en cuanto a la igualdad de condiciones para los empresarios y, de ser así, ¿qué otras propuestas tienen para el Ejecutivo Nacional? Por eso hablamos del plan, porque la idea es fortalecer la industria nacional. Nosotros tenemos que aprovechar estos excedentes de la renta petrolera que tenemos para diversificar esa renta nacional. El turismo, la industria, la manufactura, el procesamiento de toda esta materia prima e incluso de los subproductos. ¿Por qué? Porque es una industria compleja, una industria que tiene una cantidad de aristas. Eso va a incentivar el empleo, las nuevas formas de industria, las nuevas formas de producción. Y es allí donde debemos ir. Primero, fortalecer la industria nacional. Hay que apoyar lo que se produce en el país. No podemos pensar en que vamos a seguir sacando el petróleo y no recuperar nuestra refinería. Hay que precisamente procesar nuestro petróleo y tratar de entregar productos terminados. Y eso debe abarcar a todo el sistema productivo del país. Cuando hablamos de carne, cuando hablamos de leche, cuando hablamos de pequeñas especies, ovejos, ovinos y caprinos, que está creciendo muchísimo. En la parte del subino
o los porcinos, como llamamos, está creciendo tremendamente. Entonces, es la idea de fomentar aún mucho más ese crecimiento, inundar el mercado nacional e irnos a los mercados internacionales. Para eso, otra parte del plan que está bien planteado allí, en lo que es el anteproyecto, lo que estamos buscando hacerle la consulta a los ganaderos del país, es precisamente lograr las certificaciones internacionales sanitarias para no tener trabas a la hora de ir a la captación de mercado internacional. Pero no es mandar los animales vivos, es mandar carnes, quesos y productos finales como cacao, café, que ya tengan certificados de origen, que tengan trazabilidad orgánica, que puedan decir, este producto tiene un precio diferenciado. No es un commodity, como dicen algunos expertos, sino es una diferenciación, es una clasificación del producto. Y apostamos a eso, al crecimiento del país, organizado, estructurado, supervisado y planificado con metas a corto, mediano y largo plazo. Tenemos esa cantidad de territorio. Brasil, el gigante de las carnes del mundo, con 238 millones de cabezas de ganado. Eso lo hizo en 40 años, de forma planificada. Ellos pasaron de 38 millones de cabezas a 238 millones de cabezas. Están usando su territorio de forma adecuada. Nosotros debemos hacer lo mismo. Ok, al regreso vamos a seguir conversando sobre ese plan que es bastante interesante, vamos a desglosarlo un poco mejor para las personas que nos ven a esta hora puedan discernir un poco mejor lo que es ese plan, a quiénes personas involucra, pero eso va a ser luego de la pausa. Estamos conversando con José Labrador, vicepresidente de FENAGA. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Entrevista NSI. Estamos conversando con José Labrador, vicepresidente de FENAGA. Antes de ir al corte, comentaba usted que venían trabajando en una propuesta de un plan que será presentado al Ejecutivo Nacional. ¿A quiénes involucra esa propuesta? También quisiera saber. Y, por supuesto, ¿hasta dónde llega ese plan del cual vienen trabajando? Bueno, mira, la propuesta es precisamente levantar un anteproyecto de cómo debería ser un plan de desarrollo ganadero y agrícola del país. ¿Hasta dónde podemos llegar? Las consultas las estamos haciendo a través de las asociaciones y de los productores. Nosotros estamos recibiendo información, amalgamando información. Tenemos una estrategia que es una propuesta estratégica de lo que puede ser el plan sobre la marcha. Estamos combinando algunas cosas que ya existían con anterioridad y dentro de las cosas que hemos visto es que se han intentado los planes sin la participación de la parte ejecutiva, de la parte pública. Entonces, estamos convidando a que se una una comisión mixta de parte del Ejecutivo Nacional y de parte de los privados para construir ese plan. ¿En base a qué? A elevar ese diagnóstico, a saber cuántos animales tenemos. Ya el territorio sabemos cuántos son, a saber cuántos productores estamos allí, las condiciones de esos productores, porque leyendo estudios que ya hay previos de NatBio, que es una fundación que ha recopilado datos de 95.000 productores en el país, entendemos que de 100 productores, 95 son pequeños y medianos productores. O sea, que es ir hacia esos sectores, ir y buscar cómo hacer que esos productores sean más eficientes, sean más rentables, hacer prácticas sostenibles en el tiempo, de acuerdo a prácticas, si se quiere decir, agrosustentables, silvopastoriles, de ganadería regenerativa y una cantidad de cosas que se están manejando de acuerdo a lo que es el calentamiento global y lo que está necesitando el terreno en este momento. De igual forma, ver las condiciones que tiene el terreno, dónde usar los búfalos, dónde usar los bovinos vacunos y cómo ir tratando de trabajar en un sistema o un biotipo animal que se adapte a nuestro clima y a nuestra geografía para tener animales que produzcan más carne y más leche. Todo esto es un plan que lleva una cantidad de líneas gruesas y pequeñas líneas que van a ir ajustándose. En este caso lo que queremos es precisamente invitar a los ganaderos de este país a que contribuyan con sus opiniones, con sus opciones y presentarle una propuesta al Ejecutivo Nacional. Este día 28 que estamos inaugurando la feria ganadera de la 70 Feria Internacional de San Sebastián en la Sogata, en la Asociación de Ganaderos del Estado de Táchira, vamos a tener un anteproyecto ya algo más o menos de la invitación al Ejecutivo y a los ministerios que tenga que ver con esta materia, a los que les compete, para trabajar en la conformación de ese plan. ¿Podemos crecer en los próximos 20 años? Sí. ¿Tenemos territorio? Sí. ¿Hay ganaderos? Sí. ¿Qué hace falta? Voluntad de organización de parte de los privados y de parte de los públicos. Una vez que logremos esa simbiosis, yo creo que Venezuela se puede en unos pocos años convertir en una potencia ganadera, de ganadería clasificada, certificada, orgánica y con productos o subproductos de materia de calidad orgánica. En la actualidad, ¿en qué punto se encuentra Venezuela en la producción ganadera en comparación a los países de la región, Brasil, Colombia o Uruguay en este caso?
No, bueno, mira, nosotros tenemos el gigante Brasil, que es el mayor productor del mundo. Están en el top 10 número 1 de los productores de carne del mundo, o los rebaños del mundo. Y en el número 10 está Argentina. Son los dos países que aparecen de la América o de Sudamérica. Está Estados Unidos, por supuesto, como el segundo, tercer productor, porque India está antes que ellos. Nosotros estamos, no sé en qué escalafón en este momento, porque precisamente estamos atendiendo la demanda nacional. Nosotros estamos saliendo a mercados internacionales y es la opción que estamos buscando, que crezca el rebaño nacional, que se supere en creces la oferta para el consumo nacional y que podamos atender esos nichos de mercado que buscan carnes orgánicas, que buscan carnes diferenciadas, y hay que darle un valor agregado a nuestra carne, que aquí hablábamos esta mañana con Leonardo, que nuestras carnes son las más sabrosas del mundo, se diferencian. Los que hemos viajado y hemos podido probar cortes de carne en otras latitudes o en otros meridianos, no tiene comparación el sabor de nuestras carnes con el sabor de otras carnes del mundo. ¿Cuánto representa el sector ganadero en el país en el Producto Interno Bruto de Venezuela? Hablamos de 3 a 4 puntos del Producto Interno Bruto. Nosotros estamos beneficiando aproximadamente 1,5 millones de cabezas al año y estamos produciendo 4.200.000 litros de leche de vaca, sin contar lo que se produce de leche de búfala, que termina procesada en su casi 100% en queso duro. ¿Se cubre la demanda nacional? Mucho, tremendamente. Ahí no, porcentualmente, ¿en cuánto más o menos se cubre la demanda nacional? En leche y carne. Leche y carne, por supuesto. En este momento creo que está cubierta la demanda. No sabemos si en un momento dado que se mejore la condición económica de los venezolanos pudiera necesitarse más carne, pero a eso vamos, apostamos a generar mucho más rebaño, a que se incremente el rebaño y en corto tiempo lo podemos lograr. Por eso el plan tiene que tener objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero es imperativo empezar desde ya, saber hacia dónde queremos ir. ¿Tenemos el territorio? Te repito, ¿tenemos las personas? Sí. ¿Hay la voluntad de parte del privado? Sí. Ahora hay que amalgamar la voluntad del público con el privado y convertirnos en una potencia ganadera, que sí lo podemos hacer. No hay duda que existe el talento. Quisiera también preguntarle sobre, usted mencionaba hace pocos minutos lo que era que los animales se adaptaran, muy importante el clima venezolano. Estamos hablando de vacas, toros, también de búfalos. El tema de la genética es muy importante, que se ha venido trabajando en Venezuela. ¿Cómo va el tema de la genética de los animales? ¿Con cuáles genéticas se están cruzando los animales venezolanos? ¿Qué tecnología están usando? Bueno, mira, estamos teniendo resultados importantísimos. Cuando hablamos de genética, en Venezuela existe un banco genético tremendo. Yo creo que comparado, la mejor genética en búfalos está en Venezuela en este momento, o el rebaño más grande bufalino de la América entera está en Venezuela. Nosotros venimos trabajando con el desarrollo genético, en el mejoramiento genético desde hace mucho tiempo. Tenemos una importante base en razas específicas como el Brahman, como el Gir, como otras razas, incluso razas autóctonas como el Carora, que es una raza nacida en Venezuela, hecha en Venezuela. ¿Qué estamos tratando de hacer? Un biotipo animal. Estamos trabajando en biotipos animales cárnicos y biotipos animales doble propósito. Hay animales, ya experiencias que estamos viendo de algunas empresas ganaderas de este país, algunos productores de este país, que están teniendo ganancias de peso de 1 kilo, 1,20 kg en animales. O sea, que casi en un año están teniendo animales de 400 kilos que pueden ir a beneficio, o terminales con 15, 18 meses. Ya en eso estamos trabajando y los estamos adaptando a la geografía y al clima que tenemos en esta época, en este país. Tenemos capacidad de producir los 365 días del año. Nos preparamos a veces para los esquemas de la sequía, pero sí lo estamos haciendo. Estamos trabajando en un animal que pueda ser rentable para ese pequeño productor. Crear ese biotipo animal que se adapte a nuestras condiciones climatológicas y a nuestro territorio y que sea de utilidad para ese productor, que pueda destetar un becerro todos los años y que esa vaquita le pueda producir 8 a 10 litros a potrero, a pastoreo. En eso andamos los venezolanos. Hemos ido mejorando genéticamente muchos cruces, estamos haciendo muchos cruces, muchos experimentos, tomando nota de todos estos eventos y por supuesto hemos tenido resultados satisfactorios y poco a poco va a ir incrementándose ese rebaño en todo el país. Ya casi estamos próximos a finalizar lo que es la temporada de lluvias en el país. Justamente el INAME pronosticaba hasta el mes de febrero. ¿Cómo se prepara el sector ganadero en el país, sabiendo que la falta de lluvia afecta al ganado para lo que es el pastoreo, el tema del pasto, muy importante, la alimentación, la producción de leche también creo que se ve afectada ante la falta de lluvia?
Mira, en los momentos que hay estas variaciones climatológicas, porque por ejemplo hay lugares de Venezuela que está lloviendo aún, que ha caído 51 milímetros en la zona norte del estado Táchira, por decirte algo, y en algunos estados del país ha llovido cuando no es común que llueva en estas épocas. Pero la idea es que el venezolano, el productor común, el pequeño productor, el mediano productor, se prepare con técnicas de manejo de forraje, de manejo de rebaños, cómo pastorear los rebaños, cómo mantener la oferta forrajera para las épocas más fuertes. Lo puedes hacer a través de pastos de corte, de mantener tus potreros de forma controlada, el uso de los mismos. Hay muchas técnicas que están mejorando estas cosas y lo que queremos es masificarla, que la conozcan todos los productores. Pero sí, hemos aprendido a lidiar con esto y por supuesto que en esas condiciones climatológicas que a veces estresan al animal, podemos tener menos preñeces, podemos tener afectaciones en la producción, pero hemos ido superando eso. Para eso estamos trabajando con esas prácticas sustentables y queremos hacer de este país ese país ganadero que todos soñamos y que ese país ganadero pueda contribuir a esa diversidad económica que tiene que tener la nación. Ya para finalizar, quisiera que me mencionara el tema de la fiebre aftosa, cómo se encuentra esa protección del animal. Dentro del plan existe la parte sanitaria. Nosotros tenemos que de alguna manera lograr solventar la situación con las certificaciones internacionales. Eso lo logramos cuando podamos tener ese diagnóstico previo de en realidad cuántos animales tenemos y qué pasos debemos seguir para lograr la certificación. Tenemos 70 años trabajando por esa certificación y no lo hemos logrado, precisamente porque no hemos unido las voluntades públicas y privadas. En lo que esas dos voluntades se suman y entiendan lo que perjudica al país el no tener una certificación como país libre de fiebre aftosa, vamos a poder lograr acceder a esos mercados internacionales, porque el negocio ganadero es un negocio rentable cuando podemos acceder a mercados internacionales. Entonces es incentivar a los productores a sumarse a las campañas de vacunación. Venimos incrementando los niveles y las coberturas de vacunación, pero no tenemos una base cierta sobre cuál compararla. Entonces es trabajar en ese diagnóstico, levantar el inventario real de animales en este momento, saber cuánto podemos crecer, pero empezar a darle mayor cobertura vacunal a eso para poder tener una visita de inspección de la Organización Mundial de Salud Animal y que nos digan, mira, ustedes están certificados como país libre de fiebre aftosa. Todos nuestros vecinos alrededor están certificados libres de fiebre aftosa. Nosotros tenemos tiempo sin que haya un foco de que haya presencia o que se determine en algún momento que haya habido aftosa en los últimos años. Pero necesitamos, es imperante que tengamos la certificación, que podamos demostrarlo con hechos. Mira, no hay fiebre aftosa, pero hay que hacer y cumplir con unos procesos que establece el Código de Salud de Animales Terrestres, que establece la ONSA, y bueno, estamos trabajando en eso. Hemos ido aumentando las coberturas vacunales. El año 2024 se implementó un nuevo sistema de registro del Instituto Nacional de Salud Animal, que es el INSAI, que es quien regula esta actividad. Y bueno, eso trae unas trabas allí que los productores han puesto resistencia por la forma del sistema, hay que tener internet, hay que tener una cantidad de cosas, pero hay que hacerlo. Ya al final del último ciclo, que terminó el 31 de diciembre, creo que aumentó la cantidad de animales registrados en ese sistema y que aumentó la cantidad de productores que registraron sus predios. Vendimos un biológico en el primer ciclo de la campaña del 2025 cercano a los 7 millones de dosis. Pero no sabemos cómo comparar esos 7 millones de dosis con el rebaño que pudiera existir en el país. ¿Tienen un plan de vacunación para este año? Todos los años se vacunan dentro del 1 de mayo al 15 de junio el primer ciclo de vacunación y del 1 de noviembre al 15 de diciembre el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa. En principio hay que atacar la fiebre aftosa, hay que ir saneando paso a paso. Vamos a lograr primero la certificación de fiebre aftosa y después nos ocupamos sobre la marcha de ir haciendo otros protocolos sanitarios que son necesarios. La parte reproductiva, la parte de mejorar la eficiencia de los animales que nacen, que se críen, que no se nos mueran neonatos o que no se mueran pequeños los animales. En eso tenemos que ir trabajando, pero en principio el objetivo primordial sanitario es aftosa. Y repito, con la voluntad del Ejecutivo Nacional y la voluntad de los privados, nosotros logramos esa certificación. Eso es generar mucho más ingreso en el campo, va a llamar a muchos más ganaderos al campo porque es un negocio bien importante. Y el mundo entero, lo que dice la geopolítica mundial, es van a necesitar comida. Nosotros tenemos cómo producir.
Muchísimas gracias, señor José, Carlos, un por placer. aceptar la invitación y brindarnos un poco de su tiempo para conocer parte de lo que es el sector ganadero. Usted que está en pantalla, ya hemos llegado al final de entrevista de NSI. Estábamos conversando con José Labrador, vicepresidente de FEDENAGA. Recuerde que estamos en redes sociales como @noticias Canal I y en YouTube informativo Canal I. Hasta la próxima.